Buenos días. Buenos días. Buenos días, Reme. Buenos días, Teo. Bueno, es un gusto compartir esta conversación contigo. Sé que va a estar presente, aunque a distancia y no sé si a destiempo, Sevi, Francisco José López Alfonso, que creo que tenía que ver así, que se pensaba que asumiera máxima responsabilidad en esta conversación. Es un gusto para mí participar y de alguna manera suplirlo también, porque vamos a hablar de una novela fundamental en la historia de la literatura hispanoamericana, de la que tú hiciste una espléndida edición. Aprovecho la ocasión para disculparme ante ti y ante los lectores, porque yo estaba, bueno, no sé si la Ya sé edad lo que vas a decir. Ya sé lo que vas a la decir. edad me perjudica notablemente y cuando enseñé la edición, por lo menos un par de veces, en vez de Rivera, ponía Silva. Conste que tú eres de algún modo culpable porque habías hecho una edición de José Asunción Silva y yo creo que me venía a la cabeza el recuerdo de aquella edición y entonces la vorágine alguna vez pareció obra de José Asunción Silva. Pero bueno, olvidémonos de Silva esta vez, aunque podamos mencionar con ese apellido algún personaje de la novela. Claro, don Clemente Silva, efectivamente. Así que, bueno, pues vamos a hablar un poco de la novela. Me gustaría, yo creo que cuando tú editaste la novela, recordaste que, de algún modo, bueno, para los que si hay alguien peor informado que nosotros, que nos escucha, que estamos aquí porque el año pasado se cumplió el centenario, ¿no?, de la publicación, de la primera edición de la novela. Vamos con un poco de retraso, pero lo que celebramos es, de alguna manera, o lo que nos da ocasión para esto, es la primera, ese centenario, ¿no? Cuando editaste esto, ¿tú sentías todavía que de nuestro mundo universitario, académico, seguían pesando negativamente las opiniones de los escritores del boom sobre novelas como esta? ¿Qué cuentas de eso? Sí, sí, porque, bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? Que una novela que sigue funcionando entre lectores jóvenes, porque forma parte de los programas universitarios y en mi caso, sin ir más lejos, pues a los jóvenes lectores les sigue interesando. Entonces me llamaba mucho la atención esa especie de desfase, ¿no?, entre la tradicional consideración de la vorágine ahí como en el baúl de lo tradicional, de lo que tuvieron mucha culpa Vargas Llosa, Carlos Fuentes, incluso García Márquez, que se refería a esa cosa que se llama la vorágine, con todo el tono despectivo o con las connotaciones derogatorias como mínimo, con las que se refería, por ejemplo, a Vargas Llosa. La novela de Rivera y Carlos Fuentes, obviamente, en la nueva novela hispanoamericana de los 60, estoy hablando ya, en ambos casos, establecía el corte entre lo anterior, ¿no?, y nosotros. Novela primitiva, decía Vargas Llosa, novela de creación. Me parecía que era un rostro con el que el texto de Rivera había accedido al reino del canon, pero un rostro incompleto, porque sí, regionalismo sí, y utilizo ese término constantemente sin la connotación derogatoria, ni mucho menos que se le quiso atribuir. Regionalismo sí, realismo también, pero un realismo que estaba ya empezando a reclamar adjetivos, apellidos, no es el realismo decimonónico con el que relacionaron los principales escritores críticos del boom la novela de Rivera. Entonces ese era un aspecto que me interesaba explorar, entender que si la novela no ha perdido la capacidad de enganchar a lectores jóvenes, que quizá permanezcan vírgenes a esa
clasificación tan estricta en el baúl de las antigüedades que le dio el boom, si no ha perdido esa capacidad, es porque sus mensajes de algún modo no han envejecido y sus formas no han envejecido, y puede ser capaz de suscitar, como me consta por algunos trabajos muy buenos de alumnos míos que han hecho sobre diferentes aspectos de la novela, orientados por mí seguramente, ¿no? Porque yo busqué esas nuevas posibilidades de una literatura que en ese periodo tan de transición, que a veces se ha llamado postmodernista o pre-vanguardista o regionalista o reencuentro con lo autóctono, esa especie de nebulosa de la novelística novela de la tierra, por supuesto, esa especie de nebulosa en la que se sitúa la novela de Rivera, mm, precisamente explorar ese eclecticismo que yo creo que el texto practica, porque yo creo que la novela eh, intenta ser una especie de recopilación de todos los repertorios retóricos vigentes en su época. El modernista, de algún modo, no digo que Rivera fuera vanguardista, pero el registro modernista, el registro postmodernista, por seguir llamándolo así como Federico Onís, ciertos toques de eso que ya no podemos seguir llamando realismo a secas en el sentido del modelo decimonónico, ciertos toques de el interés por la exploración de la mente, de los trastornos, de cierta relación también que creo que se ve muy claro, o yo al menos lo vi muy claro, e intenté también ofrecer esa línea de lectura. La vorágine es también una novela de artista, heredera de las novelas de artista que vienen del modernismo, como el propio Rivera venía del modernismo. Pero es una novela de artista en la que parece mantener algunos de los tópicos que nos ayudan a definir qué es una novela de artista, sobre todo en el modernismo. Un personaje a través de cuyos ojos vemos el mundo, un personaje artista, con cierta sensibilidad, llevado a cierto grado de intelectualismo, a veces debilitante, a veces trastornador. El personaje principal de la novela es un artista, Arturo Cova, es un poeta, que parece trasplantado desde los ambientes de la típica novela modernista de artista a un entorno que hace inútiles e incluso ridículas a veces sus fantasías de poeta, ¿no? Entonces yo creo que ese también es un elemento interesante para lectores actuales, porque Rivera ingresa en la novela con ese ejercicio de autoficción, que también creo que es imprescindible para entender que Arturo Cova no es José Eustacio Rivera, en algunos capítulos muy trascendentales y en muchos gestos muy trascendentales del personaje, sino que Rivera ingresa de manera autoficcional en la novela de muy distintos modos. En el prólogo, es decir, en los paratextos, en el prólogo como mero editor de los papeles de Arturo Cova, dirigiéndose al señor ministro para subrayar algo que es absolutamente incuestionable, la dimensión testimonial, la dimensión de denuncia que tiene el texto. Por supuesto, ese rostro que fue con el que principalmente accedió al canon, eso es innegable. Solo que creo que no es el único. Está la cuestión autoficcional, creo que muy importante. Están determinadas modernidades en una novela de 1924, como es el uso de la fotografía como paratexto. Yo que insistí mucho en mantener ese material, porque las fotografías que aparecieron en la novela desde la primera edición 24 hasta la última 28, que el autor dio por definitiva, o sea que estamos en el marco aún. La definitiva la dio en el año 28. Nunca prescindió de ese material paratextual. Fotografías como parte del material de la ficción y de la autoficción, que me parece que es un dato que confiere una modernidad al texto muy considerable para principios de los años 20, como estamos hablando. Entonces, me interesaba refrescar
esas posibilidades de lectura, no dejarla encajonada en novela primitiva, novela tradicional, novela realista a secas, porque los juegos entre realidad, ficción, verosimilitud, veracidad, leyenda, son constantes y creo que son uno de los ingredientes que le siguen confiriendo atractivo a la novela un siglo después. Bueno, desde luego yo, entre leer La Vorágine y leer Cambio de Piel, tengo que decir que prefiero leer La Vorágine porque efectivamente es una novela compleja, como tú has dicho. Al fin y al cabo, el simple hecho de que se trate o que se juegue a presentar un manuscrito encontrado que debería ser verosímil y que tiene que editarse y en fin, todo eso, o sea, da ya cierta complejidad a la construcción de la novela y exige pues tener muy en cuenta ese detalle a la hora de la lectura, ¿no? Sí. Luego hay otro aspecto que, bueno, ya he señalado, creo que hay ahí también un aspecto, digamos, testimonial o de preocupaciones sociales que tienen que ver con la propia biografía de José Eustacio Rivera y de sus viajes por la zona de las caucherías. Sí. Eso, digamos que también le da una dimensión histórica y a veces a mí me parece que es importante que, bueno, que leamos las novelas como de alguna manera son testimonio de una época que debemos conocer y que debemos completar con otras fuentes de información. A mí me llamó la atención que a la hora de la edición te refirieras con mucha frecuencia a la herencia de las crónicas o a la relación con las crónicas de Indias y eso yo creo que es un aspecto que normalmente no se señala, que yo recuerde, yo no recuerdo que nadie lo hubiera señalado y si no lo recuerdo a lo mejor es que no lo he leído o que lo he olvidado, pero me gustaría que hablaras un poco de ese interés tuyo en relacionar una novela del siglo XX con la tradición de las crónicas de Indias, ¿no? Sí, ese me parecía también un capítulo, o sea, o un aspecto para acercarse a la novela que a mí particularmente me llamó mucho la atención, porque como parte de esa dimensión testimonial que tiene el texto, es decir, las aventuras, sobre todo en la selva, en los llanos. La parte de los llanos quizá se acercaría más a cierto costumbrismo, si queremos llamarlo así, pero sobre todo en las aventuras selváticas, la Cova y su expedición transitan por ese desierto verde, como lo llaman, como verdaderos redescubridores. Estaban atravesando territorio virgen, desconocido absolutamente para ellos, un lugar en el que se pierden las referencias, por eso desierto, porque se pierden las referencias. Y me pareció que todo tenía ciertos ecos de cuestiones que luego pude también contrastar, cotejar con ciertos ciclos cronísticos del Orinoco y del Amazonas, en los que aparecían tópicos que Rivera recupera e incluso personajes, incluso creencias, las maravillas de la naturaleza, del ciclo de la Orinoquía. Todo eso estaba muy presente en la novela. Y también me pareció muy interesante el carácter que en ocasiones, por eso decía al principio que Arturo Cova no es José Eustacio Rivera. En todo caso, es una dimensión autoficcional, pero es un personaje. Me llamó mucho la atención el tono, el desarrollo, las tramas que inventa Rivera alrededor del encuentro entre las tribus indígenas que habitan la selva y la expedición de los hombres blancos. Ahí también se encuentran los grandes tópicos de la cronística del ciclo de la Orinoquía y de la Amazonía. Y me pareció que era una buena forma, siempre que
pudiera, por supuesto, contrastarlo y buscar fuentes posibles. Yo no sé, ¿sí? Rivera leyó Las maravillas de la naturaleza de Fray Juan, pero los textos a veces son de una intertextualidad transparente con respecto a tópicos que Rivera elabora, reelabora o actualiza, pero sobre los que no es difícil rastrear elementos que proceden de lo que llamamos Crónica de Indias en su conjunto. No es que copiara las maravillas de la naturaleza, sino que son tópicos que creo que proceden de la Crónica de Indias, sobre todo de los primeros años del descubrimiento, redescubrimiento que están llevando a cabo los personajes de la vorágine y las cosas que les pasan, la descripción de los indios, por ejemplo, es absolutamente eurocéntrica, diría, porque dice Cova, se parecen todos entre sí como si fueran frutas del mismo árbol. No tienen individualidad, son como los salvajes, y eso que los salvajes los acogen, les dan refugio, les proporcionan comida. A pesar de todo eso, no tienen reparos. Ni siquiera el propio protagonista de la novela tiene reparos en perseguir a las jovencitas indias pensando que es lo que a ellas les gusta que les pase, ¿no? Y lo llamativo también de la reacción de estos pueblos indígenas con los que mantienen mucha más interacción que con otros que forman parte simplemente, como rastreros o rastreadores. La reacción del cacique de la tribu de los Guaybos cuando les dice: podéis quedaros aquí con 3 condiciones. No hacer ruido, respetar el silencio selvático, las leyes de la selva, no hacer ruido, no disparar los Winchester y respetar a las pollonas. Esas 3 condiciones creo que resumen bastante bien esta dimensión de nuevos descubridores con la carga peyorativa que podamos poner ahí a los personajes. Por eso me interesaba explorar esa posible lectura. Bueno, yo creo que hemos hecho una referencia a Vargas Llosa y, digamos, el futuro. Hemos hecho otra al pasado remoto de las crónicas. Hay que pensar que es una época en la que José Asunción Silva desempeña un papel importante en un Rivera. proceso. Rivera. No, ya no tengo remedio. Que José Ignacio Rivera está un poco en la transición, podríamos decir, o es un paso importante, un eslabón en lo que va a llevar a lo real maravilloso y que también tiene que ver mucho con las crónicas. Yo creo que me gustaría también que comentaras algo en relación con el momento preciso que hace la novela en un aspecto que siempre me ha llamado la atención, esto que se ha llamado regionalismo, que hemos llamado regionalismo, de alguna manera tiene una significación profunda, porque no es el costumbrismo del siglo XIX, y eso lo tiene porque se lo dan escritores que de alguna manera vienen del esteticismo modernista, que de alguna manera había significado el rechazo del positivismo del siglo XIX, por lo tanto, de lo que había querido ser racionalismo, posiciones civilizadoras, y sin embargo, ahora, o sea, el modernismo parece que va generando eso que hemos llamado regreso del viajero modernista, que vuelve a su tierra. Puede ser un viaje físico, ¿no? Gente que ha estado en Europa y vuelve, pero ese viaje puede ser meramente espiritual. Puede ser un viaje intelectual, estético, hacia lo cosmopolita, y ahora parece que se vuelve uno hacia la tierra con ese bagaje. Ahí, ¿cómo lo veías tú? Porque al fin y al cabo José Asunción Silva es alguien que... No, José Eustacio Rivera venía de ser un reconocido poeta modernista. Parece que sí. Entonces, ¿tú cómo explicarías eso para quienes te escuchan, quienes nos escuchan,
En el caso particular de Rivera y de la literatura colombiana un poco. Sí, ese tránsito, además ese tránsito se ve lo personifica el autor. Su primer poemario, Tierra de Promisión, está plenamente inserto en las líneas del modernismo, digamos, más bucólico-parnasiano. No sé muy bien cómo, Sí. pero recorre las 3 regiones naturales colombianas sin haberlas conocido todavía. Es un acceso, digamos, libresco, ¿no? Como parte de los gustos de un poeta modernista, como empezó siendo José Eustacio Rivera. Y yo creo que esa maleta la lleva, por supuesto. El escritor que después, por avatares de la vida, se ve biográficamente en esas regiones naturales con conocimiento directo y con experiencia directa. Y yo creo que esa herencia o esa metamorfosis del modernismo inicial a lo que efectivamente podemos llamar regionalismo sin connotaciones peyorativas, o mundonovismo, como se llamaron ellos a sí mismos. La herencia modernista es innegable, ni siquiera es una herencia, porque es el mismo escritor, los mismos escritores que evolucionan con el aprendizaje llevado a cabo del modernismo y evolucionan hacia otras corrientes u otras inquietudes estéticas y espirituales. Y en el caso de la novela de Rivera, yo creo que eso se ve muy bien, porque el personaje protagonista escribe en los primeros capítulos de una determinada manera y hasta su estilo escritural se va modificando a medida que se va selvatizando, diríamos. El manuscrito sobre cuyas hojas tiembla mi mano, borbollante como el agua de los torrentes. Esa especie de metempsicosis o metamorfosis que el poeta que viene del modernismo experimenta en una selva que efectivamente, tomando el hilo de otras cosas que me decías, en una selva, si no anticipadora, estoy pensando en los pasos perdidos de Carpentier, si no anticipadora de todo esto, por lo menos sí una selva muy interesada en plasmar en la novela eso que los mundonovistas, con Francisco Contreras a la cabeza, llamaron la maravillosidad tradicional. Y eso explica muchas cosas de la novela, muchos fenómenos extraños, digamos, las voces femeninas que se oyen constantemente y que tanto acaban por obsesionar a Arturo Cova, las peripecias inexplicables desde el punto de vista de una objetividad realista a secas, o la exploración por lo que el texto denomina su psique de poeta, que le permite escuchar a los árboles que le dicen cosas, o las arenas que le sálvanos, sálvanos, que no queremos llegar al mar. O le obliga a sentir que por sus venas no corre sangre, sino caucho, o que sus pies se están hundiendo en el légamo y configurándose como raíces. Claro, todo eso no cabe en el realismo, digamos, decimonónico. Y sí cabe, que creo que es, o al menos fue la explicación que a mí se me ocurrió como más pertinente por los años de los que estamos hablando y por lo que estaba ocurriendo en general con el retorno al autóctono, después del periplo cosmopolita de los modernistas. A mí se me ocurrió que relacionarlo con las propuestas del mundonovismo podía ser una explicación más completa, que es seguir hablando simplemente de regionalismo o de costumbrismo o cosas que no me parecían pertinentes. Ese interés por la búsqueda de la maravillosidad tradicional, la etiqueta que Contreras utilizó para explicar precisamente cómo del cosmopolitismo modernista los escritores latinoamericanos en general, porque Contreras trabajaba desde París como responsable de hacer las reseñas de las últimas publicaciones de literatura hispanoamericana en las revistas parisinas. Entonces él estaba muy al día de lo que estaba ocurriendo. Y sus textos sobre el mundonovismo no son ni siquiera una propuesta, son un diagnóstico de lo que él creía que ya estaba ocurriendo.
Y yo creo que eso que ya estaba ocurriendo es tan polifónico como polifónica es la vorágine, o tan ecléctico como ecléctica es la vorágine. No sé si te he contestado Sí, a... sí. Bueno, yo no sé qué tiempo vamos agotando, porque, bueno, pero hay otra cuestión que me interesa, que tiene que ver con aspectos que has apuntado, ¿no? Esto evidentemente se inscribe no solo dentro de un ámbito nacional colombiano, es un ámbito hispanoamericano y es un ámbito europeo, porque has mencionado a Contreras y bueno, Carpentier, Asturias y todos los demás fueron a descubrir América desde Europa y desde desde el París. nacionalismo que podía representar sobre todo el surrealismo y el interés por las culturas antiguas americanas. Esto entonces tú lo verías como, creo, como algo que se puede insertar dentro de la atmósfera de la decadencia de Occidente, de las Sí, consecuencias de la Primera sí, Guerra sí, Mundial. sí, eh, totalmente, y totalmente. eso tendría, yo creo que para cumplir nuestro tiempo, una reflexión sobre eso, me gustaría oírte y a lo ¿Mm? mejor sobre la simbología de la indiecita marpiripana. Entonces, Uy, sí, son dos temas muy largos. bueno, pues abrevia. Abrevio, abrevio. Sí, por supuesto que tiene que ver este viaje centrípeto, ¿no? Del que estamos hablando, creo que tiene todo que ver con la filosofía de la época, de los inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial y en plena efervescencia de lo que ya se sospechaba que iba a ser la segunda, ¿no? En la decadencia de Occidente, Oswald Spengler, que inmediatamente a través de Ortega y Gasset, el revista de Occidente, llegó a América de inmediato y causó además toda una ola de sociología spengleriana en Chile, en Argentina, en Uruguay. Pensadores que en la línea de Spengler, aunque Spengler no hablara de América, más que para referirse a la extinta cultura de los aztecas, pero desde Hispanoamérica sí que se leyó esto como, entiendo, como algo así que un respaldo de autoridad a las críticas al eurocentrismo que estaban ya, por otra parte, bastante consolidadas. Entonces, eh, claro, si Spengler proponía como solución o como posible antídoto a esa decadencia occidental, la recuperación del símbolo, la recuperación de los valores atávicos, la recuperación de los vínculos con la naturaleza, todos están en Spengler, eso sí. Y saldrían de inmediato pensadores de la línea spengleriana en América diciendo, es que eso lo tenemos al indio, tenemos la naturaleza, virgen en ocasiones todavía. Vamos a la búsqueda de todo esto, no como obediencia al programa spengleriano, pero sí que entiendo que esa filosofía de época, compartida por casi todos, pudo ser un estímulo importante para explorar la selva, el llano, las cumbres andinas, los pueblos indígenas, el contacto que no se ha perdido con el símbolo originario, como hablaba Spengler. Bueno, pues las culturas tradicionalmente consideradas subalternas habían conservado, entendieron estos spenglerianos y mundonovistas, habían conservado eso mucho mejor que la cultura occidental que la había perdido. Yo creo que eso explica también, contextualiza también un fenómeno que por supuesto no tiene solo a Rivera como protagonista, ni muchísimo menos. ¿eh? El propio Carpentier hablaba de la razón que tenía Spengler y del caso que había que hacer a esa necesidad de reencontrar con los símbolos atávicos y con... Todo eso está ahí, por supuesto. ¿eh? Y como parte de esa búsqueda de los símbolos, de esa búsqueda de la relación atávica del ser humano con la naturaleza, yo creo que clarísimamente el otro enfoque que se da sobre los pueblos indígenas que habitan la selva, no el que da Arturo Cova,
persiguiendo a las pobres indias jóvenes, pensando que lo que les gusta es que las cacen como cervatillos. No, la otra cara que se da de el mundo misterioso, atávico, esa selva que habla, que interactúa con los personajes, que produce chifladuras y tuntún, que crea raudales para confundirles, que les obliga a caminar en círculos, que finalmente los deglute. Es una construcción del José Eustacio Rivera mitólogo, porque está construyendo un personaje mitológico con retales de innumerables mitos genésicos y etiológicos que pueblan las culturas prehispánicas y coloniales en el caso de los etiológicos, el bien y el mal clarísimamente distinguidos. Y yo creo que en esa mapiripana que construye de manera apócrifa Rivera, pero con retales de la Llorona, de la Madre Monte, en fin, de infinidad de personificaciones femeninas de la naturaleza, violentada por el hombre extraño, explotada por el extranjero, Fura de los indios guaívos, es una especie de mapiripana también, con una historia similar. Entonces, yo creí que también esa dimensión, a contraluz de lo testimonial, si se quiere, ¿no? O la otra cara de lo testimonial que es fundamental y tiene un peso enorme en la vorágine. Pero creo que esta condición mítica que supo ver ya también muy temprano Horacio Quiroga, cuando hablaba de la novela de Rivera, no como de una novela, sino como el poema de la selva, con una dimensión épica y mítica, según decía Quiroga, hasta entonces no alcanzada por ningún relato hispanoamericano. Entonces yo creo que esas dos caras que ya Quiroga señaló, convenía explorarlas, porque la testimonial está sobradamente documentada, estudiada, está sobradamente apoyada además por los personajes reales y acontecimientos reales y fechas y lugares reales que aparecen en la novela. Le hacía falta quizá la otra parte porque no es un documento, es un ejercicio de autoficción importante y de, creo, exploración mundonovista de la naturaleza, que el autor hasta entonces solo conocía por los libros. Bueno, pues yo creo que Maribel Me va a decir que me calle. me hace saber que hemos cumplido nuestro tiempo. Además, eh, en la factura final de esto que estamos haciendo intervendrá también Sebi, a quien, bueno, mando un saludo desde aquí. Yo también, por supuesto. Y cerramos simplemente con mi agradecimiento a Remé por, bueno, pues por los comentarios que ha hecho sobre la vorágine, que sin duda ayudarán a, bueno, pues a un aprovechamiento más rico, un acercamiento más rico a la novela y que animará, supongo, a los lectores a que utilicen la edición que ella ha hecho, que no menciono para que no me digan que hago publicidad editorial. Pero bueno, los de la UNED saben dónde se publica eso. Así que muchas gracias y aquí despedimos por mi parte esta grata reunión tan alejada, tan alejada de mis posibilidades técnicas que todavía no me creo que haya sido posible. Bueno. No, por supuesto, soy yo la que te da las gracias a ti, Teo. A pesar de las inclemencias meteorológicas y todos los inconvenientes que pueda haber, me siento muy honrada de que me hayas hecho tú las preguntas. Espero haber estado a la altura de las mismas. Y, por supuesto, saludo también yo a Sebi, que estará con nosotros, aunque sea en remoto, de algún modo. Y muchas gracias, Maribel, por estar ahí de ángel de la guarda, para que no nos perdiéramos y pudiéramos llevar esto adelante.
Un saludo para todos. Muchas gracias a las dos.